Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en este panel, que creo que os va a resultar de mucho interés. Es un tema importantísimo, estratégico, la enseñanza del español, los retos como lengua extranjera, segunda lengua o de herencia. Para nosotros, yo soy la secretaria general del Instituto Cervantes y para nosotros es un tema absolutamente estratégico, en el que estamos trabajando mucho. Los datos del español, de estudiantes de español del anuario nos hablan de 24 millones de estudiantes de español. Pero nosotros esa realidad luego hay que aterrizarla y a través de nuestra red tenemos la percepción de esos estudiantes, bueno, cómo están estudiando español. Entonces vemos que en algunos entornos hay bastantes carencias y en los que hay que trabajar. Además, entornos tan diversos como puede ser Suecia o puede ser el África subsahariana, donde tenemos nada menos que 1.500.000 alumnos de español. Bien, y aparte de esas carencias hay una serie de retos de futuro en torno a la enseñanza del español, en el diálogo intercultural, la enseñanza del español y las nuevas tecnologías. Bueno, una serie de temas que estoy segura que van a salir aquí. Voy a presentar a las personas que van a participar en esta mesa, empezando por la coordinadora de este panel, Cecilia Tello Álvarez. Ella es licenciada en Traducción e Interpretación de la Universidad Ricardo Palma de Lima, con mención en alemán, inglés y español. Es máster en Formación de Profesores L en la Universidad de León, de España, y doctoranda actualmente en Gestión de Proyectos en la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Directora del Programa de Español de la Universidad Ricardo de Palma y formadora de profesores L. Y ella tiene experiencia también como en la enseñanza de idiomas, puesto que a lo largo de su carrera ha trabajado como profesora L en la Universidad Normal de Hebei en China y en la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional. Es coordinadora del Diplomado Internacional en Enseñanza DL de la Universidad Ricardo Palma y miembro activo de la Comisión Académica de la Asociación SICELE. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso para explicar lo que es SICELE, porque creo que es un proyecto muy importante. SICELE es una iniciativa multilateral que han formado instituciones de enseñanza superior para ponerse de acuerdo en la armonización de la certificación del dominio del español como lengua extranjera. Y estas, en lo que se refiere a la homologación, a la evaluación de los certificados de español, creo que es importante como proyecto panhispánico a la hora de certificar el español. En segundo lugar, presento a Sonia Toledo Azócar, que es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid, docente e investigadora en Lingüística aplicada al español como lengua extranjera de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sus áreas de especialización son la gramática y la pragmática L. Y respecto de su labor docente, cuenta con una amplia trayectoria en formación e investigación en español como lengua extranjera a nivel internacional. En este contexto ha realizado pasantías en sitios tan diversos como España, Suecia, Brasil, Argentina, Colombia y China. Tiene muchas publicaciones entre las que destacaré que es coautora del volumen El Voseo en América, Origen, Usos y Aplicaciones y autora del libro en español Chile en Contexto. En la actualidad es coordinadora académica del programa de español de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es investigadora responsable del proyecto de Pragmática Interlingüística Intercultural y también es representante por su universidad en la Comisión Académica de SICELE. Este es el caso también de Gustavo Jaramillo Cardo, al que también voy a presentar, licenciado en Lenguas Modernas por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, magíster en Lenguas Modernas de la Universidad de París III, Sorbona Nueva. Ha sido docente también, como otros participantes en la mesa, en este caso también de inglés, francés y español, durante más de 32 años. Coordinador del área L del Centro de Lenguas de la Universidad Pontificia Bolivariana y docente del programa de español para extranjeros, el diplomado en enseñanza de español como lengua extranjera y la maestría en procesos de aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas de la misma universidad. Y, como ya he dicho, es miembro activo de la Comisión Académica de la Asociación SICELE y de la Red Académica de Español como Lengua Extranjera en Red L. Y autor de Usted tiene la palabra y coautor de la serie Español al vuelo. A continuación, presento a Javier Muñoz Bassols, investigador en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla,
Hasta 2022 fue durante 15 años profesor titular y coordinador de español en la Facultad de Lenguas Medievales y Modernas en la Universidad de Oxford. Sus áreas de especialización incluyen la lingüística hispánica, la enseñanza del español, la traducción y los estudios culturales. Es investigador principal del Portal de Lingüística Hispánica y coinvestigador principal del proyecto Humanidades Digitales, Común es. Es cofundador y editor del Journal of Spanish Language Teaching, miembro del patronato del Instituto Cervantes, lo tenemos muy cercano, tenemos una representación de la Asociación de Profesores en el patronato del Instituto Cervantes y académico correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua. Y, como digo, presidente de la Asociación para la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, y en virtud de este cargo es miembro de nuestro patronato. Como digo, para el Instituto Cervantes es muy importante todo lo que se refiere a la formación de los profesores. Y bueno, por último, pero no, Abderramán El Fatí, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, catedrático y jefe del Departamento de Estudios Hispánicos en la Universidad Abdelmalek Esadí de Tetuán, coordinador y responsable del Grupo de Investigación y Estudios sobre el Norte de Marruecos y España, es asesor internacional de la Revista Española de Educación Comparada para África, director del Programa de Doctorado en Gestión Cultural y Diplomática, Marruecos, España y Latinoamérica, dirige tesis doctorales y ha participado en varios tribunales de tesis en España y en Marruecos, profesor conferenciante en varios países de Europa y América, y ganador de importantes premios de creación literaria. Es poeta, es escritor, es autor de importantes libros y ensayos sobre España y Marruecos. Y bueno, yo creo que con esta presentación ya vemos que la mesa va a ser muy interesante. Yo quería destacar de los ponentes que todos ellos tienen esta participación en elementos asociativos tan importantes a la hora de trabajar en las competencias docentes, en la mejora de la certificación y del español. También este componente internacional tan interesante, como se ha dicho aquí, hay representación de 3 continentes y creo que eso también es importante a la hora de abordar el tema de hoy. Así que ya, sin más dilación, dejo la palabra a Cecilia y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Primero agradecer a los organizadores de este evento tan importante para la lengua española, la invitación. Agradecer también a la ciudad de Cádiz por la tan linda acogida y, por supuesto, dar la bienvenida a los colegas a nuestro panel. Explicaré un poquito cómo haremos la dinámica. Primero tendré una breve intervención explicando un poquito en términos generales cuáles son los retos y desafíos de la enseñanza del español como lengua extranjera, y luego cada uno de nuestros participantes hará lo mismo desde su propio campo de acción en el ámbito de él y, por supuesto, desde su propia experiencia. Bien. El crecimiento de nuestra lengua ha sido sin duda muy significativo en las últimas décadas. Actualmente el español cuenta con un mayor predominio y su aprendizaje como lengua extranjera, como segunda lengua y lengua de herencia, se multiplica en las aulas de diversos ámbitos y en los casi 24 millones de estudiantes que la aprenden. Sin embargo, la globalización, los movimientos migratorios, la presencia de nuevas tecnologías, entre otros aspectos, demandan que se asuman nuevos retos en sus espacios de enseñanza. En tal sentido, resulta oportuno reflexionar y sugerir algunos cambios o caminos de actuación en los ámbitos lingüísticos, didácticos, profesionales e institucionales en español, en aras de su consolidación como lengua de comunicación internacional. En este sentido, por ejemplo, en el ámbito de los desafíos lingüísticos, el siglo XXI se define por el notorio avance y desarrollo de la digitalización y las nuevas tecnologías, así como el acceso a la información a nivel global. La enseñanza de español como segunda lengua, por ejemplo, en comunidades indígenas, pone de manifiesto ciertas debilidades que imposibilitan óptimos resultados,
como por ejemplo la brecha digital entre profesores y alumnos, hablando de la experiencia de Perú, entornos educativos muchas veces sin desarrollo tecnológico o tal vez con poca atención a la diversidad e interculturalidad. En este sentido, no solo hace falta una adecuación de materiales didácticos y de la metodología utilizada, sino también enseñar la segunda lengua a partir de la etnoeducación, bajo una perspectiva interdisciplinaria, considerando que no existen culturas hegemónicas o subordinadas, sino que todas están en un mismo nivel, aunque con diferentes cosmovisiones y con necesidades particulares. Se debe apostar por un bilingüismo aditivo, en el que ambas lenguas son valoradas de igual forma y la adquisición de la L2 refuerza y valora el patrimonio lingüístico y cultural de nuestra lengua. También resulta importante considerar que la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural avanzan a pasos agigantados. El desarrollo de la inteligencia artificial en español constituye una oportunidad. La presencia del español en el mundo digital no solo genera nuevos polos de innovación, sino también progreso económico. Es loable, por ejemplo, el proyecto Leia, ideado y liderado por la Real Academia de la Lengua Española, el cual tiene como principal finalidad velar por el uso correcto del español en los medios tecnológicos, así como aprovechar la inteligencia artificial para crear instrumentos que propicien el buen empleo del español. Así, la ingeniería lingüística o computacional puede y debe convertirse en un polo de desarrollo para la innovación e investigación aplicada en el ámbito del español. Con respecto a los desafíos didácticos, el aprendizaje híbrido mediado por la tecnología se presenta como una nueva modalidad emergente de la enseñanza de español como lengua extranjera en la era post-pandemia. Actualmente existen nuevos espacios y contextos sociales que demandan no solo el desarrollo de una competencia digital docente, sino también metodologías emergentes, como por ejemplo el aprendizaje invertido. De esta manera, se generan un continuo de posibilidades dinámicas de aprendizaje que van, según Trujillo, desde las oportunidades formales hasta las más informales y autónomas, además de una redistribución de tareas, lo que implica nuevos roles para el profesor, que ahora será también un acompañante, un guía, un mediador, un provisor de retroalimentación. La innovación y la ventaja de la tecnología deben ser un medio para mejorar los procesos de aprendizaje del español como lengua extranjera y, por supuesto, también para el logro de nuestros objetivos. Otro desafío para la didáctica del español es seguir profundizando en la investigación y en el carácter interdisciplinario y transversal de su enseñanza. Algunas disciplinas de la lingüística, como la pragmática o la pragmagramática, resultan indispensables para la comprensión del mundo social y cultural del español, así como para la construcción e interpretación de significados y sentidos en contextos de significación. Se trata de enseñar nuestra lengua como un todo y desde una perspectiva panorámica, pragmática y cultural. Como desafío profesional, la certificación de docentes se presenta también como un elemento clave en los procesos de perfeccionamiento, desarrollo y profesionalización de los profesores de español. El reconocimiento formal otorgado a un docente en formación o en ejercicio, bajo estándares de calidad, criterios de desempeño y evaluación, garantiza que el profesor de L reúna el perfil adecuado para una práctica profesional eficiente y situada en el contexto donde lleva a cabo su labor. Los futuros desafíos de la enseñanza del español demandan, por lo tanto, una constante y reflexiva revisión de nuestros conocimientos, competencias, habilidades, actitudes y perfil docente. Por otro lado, también desde nuestra experiencia, existe la necesidad de formar profesores de español como lengua de herencia,
además también de diseño de programas específicos para los alumnos de herencia hispánica. El español como lengua herencia es también una forma importante de mantener la conexión con la lengua y la cultura hispánica. Finalmente, en el ámbito de los desafíos institucionales y políticos, el turismo idiomático como objeto de estudio recibe cada vez más la atención de académicos e investigadores, quienes reconocen el valor económico y cultural de la lengua española y su potencial en el ámbito de turismo. Sin embargo, son pocos los modelos de desarrollo que combinan el binomio calidad y gestión gubernamental para el desarrollo de su oferta. Piedra Letrillo, por ejemplo, mencionan que el turismo idiomático tiene un valor estratégico innegable. La relevancia del español radica en su capacidad para atraer como segunda lengua, no solo por el número de hablantes, sino también por su importancia económica y su prestigio cultural. Es pertinente abordar sus posibilidades de desarrollo, tal como lo mencionan, por ejemplo, Feijóo y Pérez, desde una perspectiva integral con especial énfasis en una dimensión política e institucional que estimule, resuelva, proteja y la regule. El binomio turismo y aprendizaje del español y la cultura del destino turístico visitado constituye recursos económicos y sociales de gran valor para nuestra región. Y en este aspecto, tal como lo menciona Varallo, la mayor riqueza demográfica de la lengua española se concentra en Hispanoamérica, no solo por su atractivo económico, cultural y social, sino porque también representa un creciente mercado de consumo para Estados Unidos, Europa y China. Ahora bien, queda la tarea de enfatizar la acción coordinada pan-hispanoamericana a través de agentes gubernamentales, institucionales y académicos que bajo una perspectiva sinérgica desarrollen proyectos sostenibles para el fortalecimiento del español. Finalmente, la labor que corresponde a todos aquellos que tienen la responsabilidad de difundir y promover el español es seguir consolidándola como una lengua de prestigio y de diálogo intercultural, donde lo hispanoamericano, lo mestizo, lo diverso y lo plural forme parte de este escenario global. Bien, dando entonces esta breve introducción sobre lo que se representan los retos y desafíos del español, me gustaría dar la palabra a la doctora Sonia Toledo, quien desde su ámbito de acción nos dará una perspectiva sobre los retos del español. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Humberto Eco, en las apostillas a su novela El nombre de la rosa, alude a la actitud posmoderna, señalando, cito, la respuesta posmoderna a lo moderno consiste en reconocer que como el pasado no puede ser realmente destruido, pues su destrucción lleva al silencio, se debe volver a visitar, pero no inocentemente. Si conectamos esto con la lengua, un desafío es, sin duda, revisitar el pasado respecto de la enseñanza e investigación del español como lengua extranjera, para así responder a las necesidades de los nuevos contextos y de las nuevas realidades, con sus discursos, sus narrativas y sus hablantes, población migrante, comunidades originarias, hablantes de herencia, hablantes en contextos específicos y hablantes multiculturales. Se trata de no olvidar el camino recorrido, esta travesía, desde los enfoques metodológicos estructuralistas a los acercamientos postcomunicativos o post-postcomunicativos, de la gramática a la pragmática en la investigación aplicada, de la lengua como producto a la lengua como proceso cultural, dinámica, que se co-construye, como señala Linnell, entre sujetos y sujetas comunicantes en una relación cómplice y nunca unidireccional. Los desafíos son muchos y en este revisitar me centraré el día de hoy en la concepción de la lengua en tanto marcador identitario y práctica interaccional
y con ello en la presencia de la pragmática, su cruce y cohabitar con otras subdisciplinas. Acerca de la identidad, Gandolfo comenta, cito, «La identidad es un relato que debemos ir tejiendo permanentemente. Lo importante es tejer y surcir. Me quedo con la imagen del mantón, ese formado por fragmentos con retazo. Lo importante es, nuevamente, tejer y surcir, recoger los elementos, incorporar y compartir». En efecto, a nivel discursivos, los hablantes de una sociocultura comparten ciertas complicidades, lealtades o afiliaciones culturalmente determinadas. El español, como toda lengua, posee su propia identidad cultural y discursiva. Taburet-Keller propone que la lengua y la identidad son inseparables e incluso los actos de lenguaje son actos de identidad. Los hablantes comparten el conocimiento de las restricciones comunicativas de sus acciones sociales y depende de la intensidad del contacto y de las fronteras comunicativas, ya comentaba Gambers en los años 70. La lengua en uso evoluciona a lengua en interacción, en la que, por ejemplo, el silencio como destreza estratégica puede tener mayor peso en un intercambio comunicativo y el reto del hablante se amplifica entonces en saber decir, saber identificarse, saber interactuar, saber implicarse, saber negar, quejarse, pedir, refutar y saber callar. En concreto, cuando interactuamos, lo hacemos considerando un contrato comunicacional, según Chardot, o una negociación de significados en interacción, Félix Bras-de-Fer. El aprendiente de español debe manejar los usos lingüísticos y las formas ritualizadas o guiones culturales en estrecha relación con su contexto de uso, dado que éstas varían de cultura a cultura, de grupo a grupo, de subgrupo a subgrupo. Si comunicarse ya es complejo entre hablantes nativos, más lo es en el caso del encuentro de un hispanoparlante, que decirles del español de Chile, y un aprendiente de español. Justamente la opacidad de los códigos que regulan algunas realizaciones comunicativas en las culturas hispánicas, desde ya no una sola, es lo que complejiza muchas veces el dominio del español como lengua extranjera y lo que dificulta, por cierto, su enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, respecto de otro desafío en este revisitar y revisar el pasado para configurar el presente futuro, está la idea de que en la posmodernidad se diluyen y se desdibujan las fronteras. En español, como lengua extranjera, un ejemplo de esto es el diálogo de la pragmática con otras subdisciplinas de la lingüística que han generado cruces e interfaces, por cierto virtuosos, con significativas repercusiones en la enseñanza, investigación y certificación del español. La pragmática supuso, sin duda, un punto de reflexión e inflexión en la concepción de qué significa comunicar y comunicarse. A pesar de esta importancia, la pragmática quizás entró de manera tardía a la escena de la lingüística aplicada al español como segunda lengua. Y quizás también por esta tardanza se explicaría su condición ahora afortunada de ser permeable a otras subdisciplinas o áreas del conocimiento en una coexistencia como coevolución. En honor al tiempo y de manera sucinta abordaré algunos de estos cruces. Pragmática y gramática, bajo el nombre de pragmagramática. La gramática se abre a los intereses del hablante, a la negociación del significado entre los participantes y a la diada corrección-adecuación de lo enunciado en el proceso de la enunciación. Dirá López García, una enseñanza pragmática de la gramática,
una gramática situada, en palabras de Martí Sánchez. Por otro lado, pragmática y fonética, una afiliación que resulta bastante lógica. El juego entre lo explícito y lo no dicho, desarrollado en los estudios, por ejemplo, de fonocortesía y la producción e interpretación en la oralidad de actos corteses, descorteses, extremadamente corteses o anticorteses. Pragmática e interculturalidad. Un diálogo bastante esperable. La pragmática intercultural ha aportado a los estudios contrastivos del uso de códigos culturales que mediatizan nuestra actuación comunicativa, y es ahí donde se devela con mayor fuerza el diálogo entre las subáreas anteriormente aludidas. Estos tiempos, entonces, son tiempos de cruces, de sinergias, de polifonías, lo que es muy coherente con los nuevos tiempos de multiculturalismo, miradas y prácticas sub- e interdisciplinarias. Por tanto, los retos, como se llama nuestro panel, en el caso del español como lengua extranjera, no son menores, pero tampoco son nuevos. De ahí el valor del concepto de revisitar, repensar, como hemos aludido en las líneas anteriores. Termino con una reflexión de Bonald, aludido por Barthes en el texto Susurro del lenguaje. El hombre no puede decir su pensamiento sin pensar su decir. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Toledo, quien en resumen nos ha hablado un poco sobre la revisión del pasado en la enseñanza de español como lengua extranjera para construir una visión de futuro en el español, y también en el ámbito de los desafíos lingüísticos, el tejer y surcir estos elementos de cohesión e incluir a la pragmática y la pragmagramática como elementos de unión y de investigación aplicada en la enseñanza del español. Bien, continuamos con las exposiciones y ahora estará a cargo de Javier Muñoz. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar a la coordinadora, la profesora Tello, por su excelente trabajo durante estos meses. Y ya que tenemos el lujo de tener a la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero, me gustaría transmitir la enhorabuena por la excelente organización del Congreso. Yo creo que estamos ya en el Ecuador y en disposición de constatar que es todo un éxito. O sea que enhorabuena como participante en el Congreso. También me gustaría dar las gracias a todos y a todas las asistentes, en especial a colegas y estudiantes de la Universidad de Sevilla que se han desplazado hasta aquí, donde llevo 2 meses en la que es mi nueva casa. Bien, yo voy a aportar una perspectiva profesional, que es una perspectiva, como vamos a ver, que es necesario trabajar más, pero que confío en que sea esperanzadora. Si la profesora Sonia Toledo nos hablaba del pasado, yo voy a hablar de lo que es el futuro. Entonces, si pensamos que si el español es el combustible, los profesionales de la enseñanza del español son el motor que nos impulsa y nos permite seguir adelante. Esta afirmación sirve para situarnos en la que considero la mayor asignatura pendiente del español, el reconocimiento, la visibilidad y el apoyo institucional a los profesionales de la lengua. Como cada 3 años es este Congreso Internacional de la Lengua Española una cita histórica para nuestro idioma, lo es más aún para nuestra profesión, al ser esta la primera vez que se organiza un panel en el que se habla de retos específicamente para la enseñanza del español como lengua extranjera segunda o de herencia. Así se da un paso importante en la dirección correcta, al brindar un espacio de diálogo para uno de los pilares que han contribuido a sustentar y desarrollar la expansión del español en el mundo. Desde ASELE, la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, la única asociación del español plenamente global, fundada en 1987 y que cuenta con unos 800 miembros repartidos por 67 países en los 5 continentes, hemos sido testigos directos del auge de nuestra lengua. Sin embargo,
también hemos comprobado el desconocimiento que sigue existiendo en relación con su internacionalización y, más concretamente, con los profesionales del idioma. Y es este colectivo el que deberíamos conocer mejor. Así, ya adentrados en la tercera década del siglo XXI, es importante dar cuenta de una pequeña ampliación en la nomenclatura y, por lo tanto, hablar más de profesionales del español que de solamente docentes, dado que hoy en día se trata de una profesión de facto. Por eso nos enorgullece en ASELE que en este foro se dialogue sobre el futuro del español, materia prima con la que trabajamos y de la que dependemos. En 2017, en el seno de nuestra asociación, se llevó a cabo el único estudio global hasta la fecha que ha ayudado a entender algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan los profesionales del español en el mundo. Con muy pocos medios, pero con mucha fuerza de voluntad, obtuvimos datos y testimonios sobre el perfil laboral y docente, el perfil formativo y el perfil investigador de 1.675 informantes de 84 países en los 5 continentes. Hasta la fecha, nadie se había preocupado de dar voz a los protagonistas que actúan como verdaderos embajadores de la lengua y de las culturas hispánicas. En el estudio mencionado constatamos que son 3 los perfiles necesarios para trazar una radiografía completa de la profesión. En primer lugar, el perfil laboral y docente, medidas necesarias para asegurar una mayor estabilidad y un mayor reconocimiento de la labor profesional. Seguimos sin tener datos suficientes sobre cómo el español es generador de empleo. Sin embargo, sabemos que existe una alta precariedad, con solo un 42% de profesionales a escala global con contrato estable. En segundo lugar, el perfil formativo. Visión de los profesionales acerca de sus necesidades de formación más urgentes e inmediatas en relación con su proyección laboral. El paso de la enseñanza presencial a la virtual durante la pandemia de la COVID-19 fue un ejemplo de la falta de formación en este medio. Y, en tercer lugar, el perfil investigador. Herramientas esenciales para desarrollar investigaciones en su entorno y establecer redes de colaboración con otros expertos en la investigación aplicada. La investigación no solo nos permite mejorar las prácticas docentes y avanzar como disciplina, sino que hace posible captar fondos, poner en marcha proyectos en torno al idioma y reivindicar el español como lengua de ciencia y conocimiento. La docencia, presencial o virtual, es una de las principales salidas profesionales de nuestra lengua, así es, pero son cada vez más variadas las posibilidades que abre el español como materia prima y como lengua de empleabilidad, y que incluye sectores tan diversos y transdisciplinares como el ámbito editorial, la asesoría lingüística, la creación de contenidos en redes sociales, la cultura y el arte en español, las empresas de nueva creación o startups, la minería de datos lingüísticos o la inteligencia artificial. La lengua y la cultura son herramientas de inserción en el tejido social y de creación de oportunidades. Y dentro de estas oportunidades comento que conversaba esta mañana con Rosa Prieto, de la Unidad de Acción Educativa en el Exterior, y me comentaba 3 ejemplos sumamente reveladores. En primer lugar, el español se está trabajando para introducirlo como en el currículum escolar en Suecia, en países como Suecia y Dinamarca, donde sigue siendo un idioma optativo. En segundo lugar, ya existe una convocatoria de profesores visitantes en Alemania, con 20 plazas en el estado de Hesse, que esperemos se siga ampliando a otros estados alemanes. Y en último lugar, hay conversaciones ya para instaurar programas bilingües que lo han pedido desde estos propios países, en países como Moldavia o Kazajistán. Reivindicar el espacio que merecen los profesionales del español debe ser una responsabilidad, no obstante, compartida, que involucre a 2 ámbitos llamados a entenderse: los agentes y las voces del español. Los agentes comprenden las instituciones de la lengua como la Asociación de Academias de la Lengua Española, la Real Academia, el Instituto Cervantes, la Acción Educativa Exterior del Ministerio de Educación o la recién creada Dirección General del Español en el Mundo. Y las voces aglutina a investigadores de la lengua, profesionales del idioma y asociaciones de profesores de español. Contextos geográficos distantes entre sí, repartidos por todo el mundo, como Eslovenia, Japón, Kenia, la India o Nueva Zelanda o Venezuela, por mencionar algunos ejemplos, cuentan con asociaciones que son el principal foro de encuentro académico, investigador y sobre la profesión.
No obstante, debe existir un diálogo conjunto entre estos dos polos de una misma realidad, los agentes y las voces del español, para avanzar de manera conjunta. No solo debe ser una colaboración, sino que debe ser una verdadera alianza. Son las voces las que conocen de primera mano la situación del español en un contexto geográfico determinado, y son los agentes los que tienen acceso a los recursos para acometer cualquier iniciativa que contribuya a dar visibilidad a nuestro idioma. Uno de los primeros retos o pasos para conseguir impulsar la labor de los profesionales de la lengua es el reconocimiento de las llamadas 3 Ps del español. El español es una lengua policéntrica, se proyecta desde diferentes polos geográficos. Es una lengua polifónica, conforma un ecosistema de variedades que coexisten e interaccionan. Y es una lengua poliédrica, comprende múltiples caras o perfiles de hablantes y, por lo tanto, de usuarios del idioma. No solamente de los territorios en los que es lengua oficial, sino también los de aquellos lugares en los que la presencia de hispanohablantes continúa aumentando y se ha instaurado como una herencia generacional, lugares donde existe una fuerte tradición en el estudio del idioma o lugares donde éste continúa abriéndose paso o comienza a transitar tímidamente. Es esta última faceta, precisamente, la poliédrica, la que va a permitir que el español se integre en cualquier sociedad como un valor añadido y en alza, y que se constituya como una herramienta de conocimiento y de empleabilidad, como ya sucede con el inglés. Pese al reconocimiento de su potencial y las oportunidades que se generan en torno al idioma, seguimos sin contar con un espacio común en el que se aglutine, se busque y se pueda encontrar todo ese talento. Así, es necesario que las voces del español, grupo integrado por profesionales de la lengua, puedan sentarse al lado de los agentes institucionales, dialogar y contribuir sus perspectivas sobre la profesión, las necesidades y las oportunidades para el español. Hagamos de Cádiz el comienzo de una bonita, no solo amistad, sino de una alianza necesaria que sirva para fortalecer nuestro idioma como lengua de comunicación internacional. Para que no todo sean deseos, he aquí una propuesta concreta que justifica y da sentido a lo que acabo de exponer. Si queremos que el español continúe abriéndose camino como un activo, es necesaria una herramienta que trace, monitorice y ponga a disposición de los profesionales del español todas esas oportunidades laborales que se encuentran inconexas y dispersas por el ciberespacio. Es esta una necesidad imperante que requiere apoyo institucional, que surge como una propuesta firme y con un posible proyecto que denomino proyecto Espiral, Espiral Español Inserción Laboral. Como una espiral que desde un epicentro dinámico va creciendo y abarcando cada vez más espacio, una acción coordinada en el marco del PERTE Nueva Economía de la Lengua permitiría aglutinar y difundir todas estas oportunidades profesionales mediante la creación de un buscador de empleo del español potenciado mediante inteligencia artificial. Recopilar esta información de manera centralizada en un mismo espacio contribuiría no solo a dar visibilidad a la internacionalización del idioma, sino también a identificar oportunidades de crecimiento, dado que los propios empleadores acudirían a este espacio para encontrar allí el talento necesario. Este portal de empleo para el español canalizaría todas las ofertas de trabajo en torno al idioma, no solo en relación con su enseñanza, sino en cualquier ámbito profesional en el que la lengua sea una herramienta de trabajo y una habilidad imprescindible. Del mismo modo, este nuevo recurso contribuiría, muy importante, a desarrollar el potencial del español como salida profesional para las nuevas generaciones. Esta mañana la ministra Nadia Calviño ha dado buena cuenta de las oportunidades que se están abriendo para el español en la India. Nadie negará que el futuro de una lengua depende de sus hablantes. Ahora bien, son las personas que enseñan dicha lengua las que garantizan su supervivencia, es decir, las que aseguran la transmisión de conocimientos lingüísticos, gramaticales, léxicos, pragmáticos, idiomáticos y culturales que supone el aprendizaje de un idioma. Al comienzo de mi exposición afirmaba que si el español es el combustible, las y los profesionales de la enseñanza del español son el motor que nos impulsa y nos permite seguir adelante. Sin la dedicación, el empeño y el espíritu aventurero de estos verdaderos artífices del español, no habría sido posible alcanzar la internacionalización de nuestro idioma.
Evaluemos si dentro de 3 años, en el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, hemos recuperado esta asignatura pendiente, la de las y los profesionales del español. Tras haber escuchado las voces de este colectivo, de esta fuerza motriz, la enseñanza del español, sin la que nuestra lengua no habría sido capaz de abrirse camino en los lugares más recónditos del planeta. Muchas gracias. Muchas gracias a Javier por su valiosa intervención. Javier nos ha recordado o nos ha puesto aquí en la mesa la perspectiva profesional como reto para la enseñanza del español como lengua extranjera. Evidentemente ha mencionado que los profesores son el combustible y los alumnos el motor. Y queda en nosotros la tarea de crear espacios de diálogo para la profesionalización de los profesores de español, evaluar y centrar los estudios en el perfil laboral, en el perfil formativo y tener un especial énfasis en la investigación. En efecto, los agentes y las voces del español debemos actuar en una perfecta alianza y generar las oportunidades y mecanismos de sinergia institucional para su consolidación como lengua de comunicación internacional. Bien. Continuamos con las exposiciones y esta vez tengo el agrado de pasar la palabra a nuestro compañero Gustavo Jaramillo. Hola. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos los que están aquí presentes y también un saludo especial para quienes nos acompañan vía streaming o no sé cómo lo llaman por aquí. Es un reto, pero al mismo tiempo un honor para mí poder participar de nuevo en el marco del Congreso Internacional de la Lengua Española. Agradezco de corazón a toda la organización, a todas las personas, a todos esos que hicieron posible nuestra participación aquí. Mi interés en esta intervención es compartir con ustedes solamente un ejercicio que realicé, una encuesta que hice en algunos profesores de español de Colombia y una pequeña búsqueda también que hice echando mano un poco de las tecnologías del chat GPT. Entonces, paso a compartir un poco eso, no sin antes pues agradecer también a mi colega Javier por esa idea de una alianza que me parece fenomenal y a la cual, o de la cual de alguna manera yo ya había hablado en el Congreso de Córdoba en Argentina y decía que, si mal no recuerdan algunos que estuvieron también presentes, el mundo de América Latina está dispuesto a entrar a la cancha como suplente, ¿no? Así que juguemos juntos. Con el fin entonces de recoger las ideas de los docentes de español de Colombia sobre cómo perciben las dificultades y los retos de su quehacer, tanto en su día a día como desde una perspectiva de futuro, diseñé una sencilla encuesta que contiene preguntas cerradas, pero también algunas preguntas abiertas. El texto completo, por supuesto, lo encontrarán colgado en la red. Son 41 páginas. La encuesta contiene 3 secciones. La primera me sirvió para identificar los perfiles de los docentes. En segundo lugar, identifiqué cuáles eran sus dificultades y sus retos diarios. Y en la tercera parte, pues quise indagar sobre sus dificultades y sus retos futuros. En cuanto a la primera parte, 5 elementos esenciales que me parecieron importantes traer aquí. 29 docentes respondieron a esta encuesta en menos de 3 días. Es decir, que tengo una cantidad de colegas a quienes tengo que realmente agradecer por su apoyo. Cerca del 76% de ellos se identifican mejor el ámbito de su desempeño como español como lengua extranjera. El otro ámbito de desempeño que se propuso en la encuesta fue español como lengua de herencia y este no fue escogido por ninguno de los docentes. Más del 40% de estas personas encuestadas cuenta con más de 10 años y otro 20% adicional dice que tiene entre 5 y 10 años de experiencia. Solamente 2 de los docentes del total
de los 29 manifiestan tener menos de de un año de experiencia. 60%, casi 69% de los profesores tienen estudios de posgrado en español. En Colombia tenemos el nivel de especialización, pero también maestría y luego doctorado. 50%, que este es el último punto, tienen su propio emprendimiento y ofrecen clases privadas, ya sea en persona o en línea. 40% de los docentes trabaja en un centro de idiomas al interior de una universidad privada. 32% lo hace en una escuela de español no propia, en modalidad presencial, y un 14% de ellos lo hace en una escuela de español, de nuevo no propia, pero en modalidad en línea. Acerca de las dificultades y los retos diarios, se les presentó entonces una lista para que ellos escogieran. Y quiero simplemente resaltar algunos 2 o 3 asuntos que me parecieron claves. La gramática, la enseñanza de la gramática fue la mayor dificultad y al mismo tiempo el mayor reto que los profesores percibieron como importantes. No parece algo sorprendente, diría uno. La gramática del español ciertamente no es tan fácil de comprender y mucho menos de enseñar. Se necesita un alto nivel de estudio. Sin embargo, también se podría decir que a pesar de los años de experiencia de la mayor parte de los encuestados, enseñar la gramática aún se percibe como un desafío importante de la profesión. La adecuación de los enfoques de enseñanza fue percibida en un segundo lugar como la menor dificultad para los profesores. Uno podría imaginar que dado el nivel de formación de los docentes, pues esto no resultaría ser tan importante. Y por último, la falta de un plan curricular y la falta de formación académica serían los retos menos importantes escogidos por los docentes. No sin sorpresa, sobre las dificultades y los retos futuros, básicamente se dieron las mismas respuestas: la enseñanza de la gramática, la falta de recursos didácticos, algo que ya había sido mencionado aquí hace un rato, apropiados, la necesidad de la adecuación de los recursos didácticos, serían entonces tanto las dificultades como los retos más importantes. Seguidos de quizás la enseñanza de los elementos culturales, del léxico y quizás también de la modalidad misma de la enseñanza, ahora que está tan en boga el asunto, por supuesto, de la enseñanza en línea. Finalmente, de nuevo, los retos que encontré como menos importantes fueron la falta de un plan curricular, la falta de formación académica, el desconocimiento de los enfoques de enseñanza, entre otros. Luego, acerca de las preguntas abiertas, solamente 2 de ellas o 2 asuntos quisiera entregarles en este momento. Los docentes añadieron a la lista 3 cosas, bueno, añadieron más, pero 3 que me parecieron importantes: la falta de aprendizaje autónomo y el compromiso con el proceso por parte de los estudiantes, la falta de apoyo institucional, que ya también mencionaba Javier y con la cual estoy 100% de acuerdo, y la falta de reconocimiento político y social de la lengua originaria del estudiante, en el caso de aquellos que son indígenas y que aprenden el español como lengua extranjera, quizás no, como segunda lengua. Dice un docente, abro comillas: habría que ajustar la forma de enseñanza de gramática a los intereses y formas de aprender de los estudiantes. Creo que tendré que familiarizarme e iniciar a grabar videos cortos tipo TikTok. Finalmente, en esta parte de la encuesta, hice entre los docentes la pregunta: ¿cómo cree usted que la geopolítica, la tecnología y lo social pueden afectar las transformaciones que pueda requerir el área? Y resalto estas 3 que me parecieron clave. La agenda geopolítica determinará los lineamientos del lenguaje y así como en las leyes comerciales, primero se aplican en la práctica y luego modifican las leyes. De la misma forma, el uso del lenguaje modificará su enseñanza futura. Segunda, no percibo, por ejemplo, dice otro docente, la inteligencia artificial o el chat GPT puedan ser una amenaza, sino una herramienta adicional a tener en cuenta y aplicar éticamente en nuestra planificación docente.
Finalmente, sobre la pregunta ¿cómo pinta el futuro del área de español en Colombia?, los docentes respondieron, tenían tres opciones. Prometedor, 64,3%. No habrá cambios significativos, 28,6%. Irá en declive, 7,1%. Esta es una encuesta entonces de la percepción de los docentes sobre los retos y las dificultades. También entonces decidí tener una conversación por primera vez en mi vida con el ChatGPT. El chat me fue llevando. Mi primera pregunta fue, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan los profesores de ELA en Colombia? ChatGPT me respondió que los principales desafíos incluyen la falta de recursos, la diversidad lingüística y cultural, el bajo nivel del español y el bajo nivel de motivación y la falta de reconocimiento de los profesores. No está mal, GPT, ¿no?, con respecto a ti. Entonces hice mi siguiente pregunta. ¿Con qué recursos cuentan hoy los profesores de ELA en Colombia? GPT me respondió que los docentes cuentan con una variedad de recursos y herramientas que pueden utilizar en su trabajo, aunque la disponibilidad y acceso a estos recursos puede variar según la institución y la región del país, ciertamente. Y luego citó pues una serie de recursos comunes. Me interesé también por preguntarle sobre el bajo nivel de español, pero esa la había eliminado, lo voy a quitar. Y también indagué por cómo se explica la falta de reconocimiento de los profesores de ELA en Colombia. Sobre este tema mencionó 4 aspectos: la falta de regulación y estandarización, la falta de apoyo institucional, de nuevo, la percepción del español como un idioma de bajo prestigio y el poco reconocimiento de la labor docente en general. De nuevo, apoyo a Javier, miren. Después de esto, le cuestioné sobre cómo pinta en términos prospectivos el futuro del área de ELA en Colombia, y ChatGPT dijo la mayor demanda del español como lengua extranjera, el potencial turístico y cultural, los avances tecnológicos, las mejoras en la formación docente y las políticas públicas y el apoyo institucional son elementos que pueden considerarse como esenciales en esa construcción de un futuro prometedor. Para resumir esta última parte, dice: después de un rato de conversar con GPT o GPT, me tomé un corto respiro y pensé, ¿será que continúo conversando con él? Y así lo hice. Podrán ver al final, pues, por supuesto, de este texto el resto de la conversación. Pero le pregunté, ¿y tú qué dices? ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los profesores de ELA en Colombia? Y esta fue su respuesta. Como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad, de tener opiniones propias, ya que no poseo emociones, sentimientos o experiencias personales. Gracias a Dios, pensé. Sin embargo, puedo mencionarte algunos sobre algunos de los mayores desafíos que han sido identificados en investigaciones sobre la enseñanza del español como lengua extranjera en Colombia. Uno de los principales desafíos que enfrentan los profesores de ELA en Colombia es la falta de recursos y materiales didácticos adecuados, etcétera, etcétera. Una repetición. En suma, tanto docentes como inteligencia artificial parecen concordar en la mayor parte de los retos y las dificultades a los que debemos enfrentarnos para ser mejores docentes de español. Sin embargo, nos invito a que no dependamos de ella, aunque ella puede ser una fuerte aliada en los próximos años para lo que necesitaremos construir conjuntamente. Ese es quizás el reto más importante: ser tanto o más inteligentes que la inteligencia artificial para nuestro beneficio y el del área que intentamos desarrollar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por acercarnos un poco hacia los desafíos profesionales de los profesores de ELA en Colombia. Y siguiendo un poco la metáfora que tú has utilizado sobre a veces la poca visibilidad que tenemos los profesores de Latinoamérica en el ámbito de ELA, pues me gustaría decir que todos tenemos la camiseta puesta y estamos listos para jugar el partido, y solamente nos falta pues un buen entrenador que nos convoque. Bien, seguimos entonces con
nuestro panel y ahora tengo el gusto de presentar a Abderrahman El Fati, quien nos hablará desde su perspectiva también y ámbito de él sobre los desafíos de la enseñanza del español. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura del español y hablar de la presencia, la enseñanza del español en Marruecos, lo cual puede ser una paradoja, ¿no? Pertenecemos a la francofonía, pero también a la hispanofonía y al panhispanismo. Yo creo que hay una señal inequívoca de que el español en Marruecos goza de muy buena salud, porque tengo que agradecer en primer lugar al profesor Buzini, que es el académico numerario de la Real Academia Española. Con esto lo digo todo. Marruecos está en la Real Academia Española y eso es importante. También decirles que Marruecos es un país donde se habla español, no somos nativos, pero tenemos más hispanohablantes que Panamá, que Uruguay, que nuestro país africano, cuya lengua oficial es el español, que es Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, aquí, claro, es una paradoja y quizás no hayan conocido mejor Marruecos y su no bilingüismo, sino multiculturalidad, su mestizaje, porque Marruecos, además de la lengua árabe, que es oficial, tenemos las otras lenguas de Marruecos, al igual que en España, el catalán, el euskera, pues tenemos Terifit, el Tashelhit, el Tamazight, el Hassaniya, y luego convivimos con el árabe Derija, con préstamos del francés, del español, por lo tanto, una riqueza enorme. Considerar el español como lengua extranjera, pues es un poco en Marruecos prohibitivo, ¿no? Decir, no, es que el español forma parte de nuestro patrimonio lingüístico que compartimos con España y con América Latina. Claro, esta es una realidad que quizás no conozcan mucho los hispanohablantes en América Latina, pero incluso en España. El español es una lengua en la que no se imparte como lengua extranjera, sino como una carrera, filología hispánica, especialidad, licenciatura en lengua y literatura hispánicas, rama de hispánicas, estudios hispánicos. Tenemos licenciatura, doctorado, máster, formación doctoral, grupos de investigación, laboratorios de la lengua, la literatura, la historia hispánica. Y claro, tenemos 8 departamentos de los departamentos de hispánicas de las 13 universidades que hay en Marruecos. Y luego, claro, somos unos privilegiados. Desde aquí, desde esta tribuna, tengo que agradecer a las instituciones españolas porque el mayor número de institutos Cervantes que hay en el mundo están en Marruecos. Nada más y nada menos que 12 institutos Cervantes. Es para no interesarse por el español. Además de 11 centros educativos españoles. Y todo esto se enseña íntegramente, totalmente en español. Siguen el sistema, el programa que hay en España. Por lo tanto, nosotros somos unos afortunados. No voy a hablar del pasado colonial, en fin, de la geografía, ¿no? Aspecto geografía, que somos vecinos de España y, por lo tanto, todo ese patrimonio de Al-Ándalus que hemos recibido y que hemos dejado y que compartimos mutuamente. Por lo tanto, hablar de mestizaje es una realidad. El español, hay que tener en cuenta también que compartimos programas de intercambio con la Unión Europea, con España, a través de Erasmus, Tempus, Erasmus K7, en donde los estudiantes de Europa, los estudiantes españoles, cursan estudios, módulos, asignaturas de hispánicas. Por lo tanto, no vienen a aprender árabe. Pobre aquel que venga
de algún país y quiera practicar árabe en Tetuán, Nador, Alucemas, Larache, porque lo va a tener difícil. Siempre le contestarán en español, porque es una lengua que no se aprende, sino que la llevamos, ¿no?, en los genes. Ya sé que estoy un poquito exagerado porque soy un poeta, pero es la realidad. Porque el que quiera aprender español, que venga a Tetuán, a Larache, a Tánger, a Alucemas, a Nador, a Toledo, a Madrid, a Cádiz. Es una realidad que quizás… por lo tanto, la expansión, el desarrollo del español en Marruecos va en aumento. Hemos tenido momentos por culpa de los políticos, ¿no? Siempre le he hecho la culpa, es el momento, ¿no? Cádiz, la Constitución 1812, Marruecos, la Constitución de 2011, en el que ha incorporado la identidad del marroquí, que es árabe, africana, amazigh, andalusí y judía. Por lo tanto, este es el crisol, esta es la interculturalidad y la riqueza que tiene Marruecos. Porque claro, no se le puede preguntar a un marroquí que por qué habla español. Sería una pregunta absurda. El español forma parte de nuestra identidad andalusí, identidad judía, porque claro, en 1492, expulsión de los judíos, 1605, 1615, todos los moriscos andalusíes expulsados llegaron al norte de África, a Berbería, a Marruecos, a Argelia, a Túnez, por lo tanto, orígenes andalusíes, y el español vino a través de estas personas que fueron expulsadas, esos cristianos nuevos. Por lo tanto, quisiera también anotar de que Cervantes, desde la Galatea, pasando por el Quijote, las novelas ejemplares, el Persile y Segismunda, he tenido el honor, el placer de recoger todos esos textos en el que Cervantes menciona la ciudad de Tetuán, el corso, la berbería, las mazmorras de la Medina de Tetuán. Por lo tanto, Tetuán siempre forma parte incluso de Cervantes. Yo siempre digo, hablamos la lengua de dos perros, que es Berganza y Cipión, que casi vio, oyó y casi vio. Es el caso de Marruecos. Todo el mundo español, ¿de dónde le vienen a los marroquíes esa facilidad, esa identidad, ese celo por el español? Y cuando cruzamos el charco, el Atlántico, pues claro, nos llaman el árabe que habla español. No nos dicen turcos, sí, es verdad, pero en mi caso soy el árabe que habla español y que maneja y que enseña y que crea. No es hablar, no es expresarse, no es solamente una herramienta, sino que creamos en español. Tenemos una larga tradición de escritores marroquíes que escribimos en español. Se llama literatura marroquí en español. En mi caso, yo soy poeta, claro, tengo que decir que soy poeta marroquí que escribe en español. Es un poco largo, ¿no? Es la tarjeta de identidad, pero es una realidad que quizás para los países latinoamericanos no les suene. Entonces, mea culpa o nuestra culpa de que no tenemos los medios suficientes para acceder al mercado de los lectores latinoamericanos. Y esto también, aprovecho la ocasión de que está aquí la secretaria general del Instituto Cervantes, de que nos promocione, que también escribimos y en español, y somos escritores marroquíes en español. Muchas gracias. Muchas gracias, nos ha acercado realmente a la realidad de Marruecos, que en efecto para nosotros los latinoamericanos está un poco alejada. Nos ha hablado sobre la buena salud del español en Marruecos, así como el importante rol académico que tiene el español en el ámbito universitario, sobre la expansión y el desarrollo del español en Marruecos, la riqueza intercultural también del país, y cómo el español cumple un rol muy importante como vehículo de comunicación. Bien,
Para cerrar un poco ya la mesa, quiero felicitar a todos los expositores que nos han dado una visión bastante grande sobre los desafíos de la enseñanza del español en los distintos ámbitos y desde distintas perspectivas. Creo que en general nos toca una labor de sinergia y ayuda institucional y profesional en todos los ámbitos de L, desde todos los puntos donde se desarrolla el L como enseñanza y también en el ámbito de la formación de profesores. Y estamos dispuestos, por supuesto, todos los que trabajamos por difundir nuestra lengua y la cultura, de hacer los mejores esfuerzos para que tenga ese rol protagónico que todos queremos para el español. Tenemos todavía unos minutos, así si es que alguien desea hacer una pregunta a nuestros expositores, con mucho gusto. Yo simplemente quería recordarle al señor Jaramillo que pipí en español es otra cosa. Buenas tardes. Gostaria de saber de la doctora Sonia, ¿cuáles serían los principales desafíos de la enseñanza del español en Brasil? Y si la poca identificación de los brasileños como miembros de la comunidad latinoamericana sería uno de ellos. Gracias a todos por la atención y el tiempo después de hora de almuerzo que han podido darnos a este panel. Interesante pregunta, no es una respuesta corta y en concreto hay una idea muy compleja de pensar que una lengua tan tipológicamente cercana al español podría ser una enorme ventaja para el estudio del español en Brasil. Sin embargo, el gran desafío, en primer lugar, supone la formación docente, ¿ya? Formación docente de calidad y formación docente también a nivel gubernamental, con el apoyo que hemos aquí planteado de instituciones. También supone que los brasileros aprendientes de español, los lusohablantes, logren tener una conciencia, y ahí usted yo creo que va a estar de acuerdo, de que comunicarse no es solo corrección, sino que es también la adecuación, la cercanía que hay en bastantes áreas, principalmente léxica, hace que los lusohablantes tengan una confianza excesiva en sus capacidades. Lo que provoca esta confianza es no progresar en su desarrollo comunicativo, en su concepto más amplio de la competencia comunicativa. El desafío, entonces, es dual. Por un lado, la formación docente, que el docente tenga un desarrollo de tipo metodológico, pero también en investigación, que pueda plantear esta investigación y que pueda sustentar esta investigación, el desarrollo, por ejemplo, de material didáctico coherente, de buena calidad, y por el otro lado esta dupla de casi partidos, como hablaba Jaramillo, que es la autoconciencia del brasilera aprendiente de español, de sus proyecciones acerca de lo que es manejar el español, tanto en su producción oral como en su producción escrita. Espero haberte podido contestar. Desde el lado contrario, desde el estudio del portugués, ¿no?, por parte de los españoles, tanto en Portugal como en Brasil, dada la proximidad lingüística que, lejos a veces de ser una facilidad, esa facilidad puede constituir una dificultad añadida.
Y en ese sentido, claro, el estudio del portugués, o el caso del español, en estos países exigiría quizá materiales diferentes, dada esta proximidad, ya que portugués y español pues tienen casi un 50%, vamos, si se puede calibrar de alguna manera las diferencias entre las lenguas, pero vamos, ya un portugués o un español tiene un camino recorrido a la hora de estudiar estas lenguas, ¿no? Aunque curiosamente, cuando estamos en España, un español a veces va, o sea, un español hablante de español va a Cataluña y considera que el catalán es una lengua muy difícil y que le tiene que hablar en español porque no se entera del catalán. Claro. En cambio, cuando va a Portugal, considera que el portugués no hace falta estudiarlo porque es muy fácil, que los portugueses, bueno, sí, se entiende todo, un poquito la fonética complicada, pero vamos, que se entiende. Y en relación con Brasil, por ejemplo, yo que he vivido también unos años en Brasil, me he dado cuenta de que hay una gran, digamos, inmigración española en Brasil y de otros muchos países, pero en relación con los españoles, la lengua de herencia, que serían los hijos de los españoles que han nacido en Brasil, recuerdan que han nacido en Almería, que han nacido en Granada, que tienen una familia en Salamanca o en otro sitio de España, pero no han conservado la lengua. Conservan ligeros recuerdos de la abuela cuando fue, o del abuelo o del padre, pero no de la ciudad donde provienen, pero no han mantenido la lengua ni la cultura. En algunos casos sí lo han hecho, para luego tener la doble nacionalidad y poder venir a España, ¿no? A Europa. Pero no se ha conservado. Entonces quizá también sería una labor de promocionar, ¿no? En Brasil, por ejemplo, que es un país muy grande, ¿no? y con mucha inmigración española, tal vez este tipo de actividades. Sí, yo estoy de acuerdo con esto que se ha dicho sobre Brasil, porque también he ido mucho, sigo yendo, y debo decir que desde hace, yo diría casi 10 años, a nivel universitario, los brasileños han hecho un esfuerzo extraordinario que nosotros, yo me incluyo, salvo un poco los argentinos, porque el porteño se parece un poco al portuñol, pero los del lado del Pacífico dicen que no entienden nada leído, oído ni hablar. Entonces ahí hay un problema, no sé de qué, cómo, porque se entiende perfectamente, pero para complicar la cosa, los brasileños me dicen, ay, van a venir unos portugueses, no se les entiende nada. Entonces así es. Yo solo respecto a Brasil decir que es un país en el que el Cervantes tiene una red muy importante, con 8 centros. Y bueno, una de las cuestiones que aquí se ha mencionado es la necesidad de adaptar las competencias que hay que explicar en cada país en función no solo del bagaje, digamos, lingüístico que tiene, sino incluso la forma de aprender, que puede ser muy distinta en un país de otro. Bueno, pues eso sí que nos genera, esa red que tenemos sí nos genera ese conocimiento en el que tenemos que seguir profundizando para esa adaptación de la enseñanza del español al contexto en todos los aspectos. Yo cuando he estado recientemente en Costa de Marfil comentaba la diferencia. Los alumnos, por ejemplo, de nuestros centros en Tokio les cuesta mucho hablar porque necesitan una seguridad para participar en clase. Sin embargo, los alumnos cuando damos estas jornadas que hacemos de formación, por ejemplo, en Costa de Marfil, en Senegal, hay una participación inmediata, la utilización del canto, o sea que no son solo cuestiones del bagaje lingüístico, sino también se ha comentado aquí, ¿no? Toda esa interacción y esta red internacional, todos estos profesionales repartidos por el mundo están generando todo ese conocimiento y lo que tenemos que hacer es aprovechar las herramientas para que ese conocimiento genere contenidos, genere materiales, genere más conocimiento para precisamente mejorar esta enseñanza. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, yo venía aquí con un poquito de ilusión, ¿cuándo vamos a cambiar el paradigma del español? Es decir, atención, al hilo de don Gustavo, la dificultad de la gramática, aquí seguimos enseñando en español que habla el 10% de los españoles hispanos del mundo. El español de la M30 no es el español que hablamos, no es el Instituto Cervantes, es el Instituto Cervantes. Así es como lo dicen el 90% de los hispanos del mundo.
Entonces, estamos usando unas mochilas, la C, la Z, fonemas griegos, que no tienen nada que ver con el mundo romance. ¿Cuándo vamos a unificar todo eso? ¿Cuándo vamos a hacerle más fácil a los aprendices del español? El mundo hispano, el hispanoamericano, habrá un día que dirá, ya no queremos más Zetas, Cs y inventos esos del siglo XVIII que fueron inventados, no estaban en el español que hablaba Alfonso X el Sabio y su corte. ¿Cuándo vamos a cambiar eso? Seguimos anclados con mochilas que no venden, tenemos que vender para el futuro. Las máquinas del futuro, cuando vayamos al espacio yo es que soy piloto de líneas aéreas, y vayamos al espacio, ¿qué nos vamos a hablar? ¿Un español en Zetas y otros en Ss? Pues yo creo que no es así. Yo creo que el mundo hispano el mundo hispanohablante, el 90% un día dirá, sé Zetas, no, y cambiaremos el paradigma y nos vamos a quedar los españoles sin saber qué hacer. Disculpen, estoy haciendo una pregunta al... Bueno, yo solo iba a responder que creo que la respuesta está en el panel siguiente, o sea, que quédese, que seguro que le darán la respuesta. Aquí hay una última pregunta aquí. ¿Es la última pregunta? Sí. Buenas tardes, ¿se me oye? Sí. Siento haber llegado tarde, pero en cualquier caso, de alguna forma, a lo mejor puedo contribuir a propósito de este último comentario. Y yo creo que ha habido una evolución muy fuerte a lo largo de los años. De hecho, los manuales recientes, yo misma, antes de que estos materiales propusieran de alguna forma estos nuevos modelos, ya a partir del nivel A1, se habla de la diferencia dialectal del español de España, que en cualquier caso en España se habla con diferentes acentos, y el español de América. Y una de las cosas es esta, la diferencia de pronunciación de la S y la Z, y es lo primero que enseñamos a nuestros estudiantes. Yo ya lo hacía hace años, porque si nosotros, yo como profesora de español que ha nacido en España, en el sur de España, dijera a mis estudiantes que el signo gráfico que representa la Z o la C con la E y la I se pronuncia como se pronuncia en España, mis estudiantes enseguida se darían cuenta y me dirían, profesora, ¿pero qué es lo que nos está diciendo? Las canciones lo desconfirman, todos los productos culturales, por lo cual creo que como profesores tenemos que adoptar ¿no? un punto de vista no céntrico, sino policéntrico, teniendo en cuenta esto, porque, digamos, esto es muy importante. Hablar, yo misma soy andaluza, ¿no? Y no puedo decir que en España se habla como yo hablo así, pero, en fin, creo que esto es importante. Los productos culturales enseguida ya desconfirman un modelo monolingüe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quería, bueno, muchísimas gracias. Yo me he deleitado con todas las ponencias y sobre todo me ha gustado mucho su reflexión sobre la gramática. Yo soy profesora del español como lengua extranjera, pero también soy profesora universitaria, pero me prejubilé y me topé con una demanda de alumnos del Colegio Español de Rabat que vienen a dar clases de apoyo. Y el gran problema que hay es la gramática. Los chicos a veces no entienden el concepto, por ejemplo, sintagma. ¿Qué es un sintagma? Nosotros estudiamos la lengua clásica, la gramática clásica y aprendimos bien la lengua española. Bueno, algunos fallos tendremos, pero por lo menos un nivel correcto sí que lo tenemos. Sin embargo, estos chicos, la mayoría, hay excepciones por supuesto, pero la mayoría son marroquíes y hablan el español en el colegio, pero cuando salen, van a su casa, pues hablan todos los idiomas que ha citado el profesor Fethi. Entonces, lo del sintagma, las oraciones, análisis sintáctico, ellos encuentran que es una cosa que les aburre primero, que no entienden, pero llegan al bachillerato a lo mejor a algunos y ni siquiera pues saben lo que es no distinguen entre un adjetivo, un sustantivo, y ese es un gran reto que me parece que hay que
que solucionar, que afrontar o aceptar. Y otra cosa también son los contenidos de literatura. Los chicos han mencionado mucho las nuevas tecnologías, los chicos están muy atraídos por su tableta, por su teléfono. Entonces, cuando se les habla de Fray Luis de León o de Garcilaso de la Vega, pero no se les habla de los autores contemporáneos, por ejemplo, muy poco, pero ellos han visto la Casa de Papel, están encantados, que se ha mencionado esta mañana, pero los contenidos me parece que, según mi punto de vista, son un poco muy largos para ellos. Un tema, por ejemplo, de sociales con 9 apartados para un examen no sé, esos son los problemas que yo vivo con los alumnos hasta ahora y siempre estoy contenta de poder compartirlos ahora con ustedes. Muchísimas gracias. Sí, disculpen. ¿Puedo ahondar un poco más? En Marruecos, por ejemplo, Marruecos es un país musulmán, berebero árabe, en fin, afrancesado en parte. Y entonces, incluso cuando se les enseña, yo recuerdo una cosa, en la facultad tuvimos, entre las clases que tuvimos hace mucho tiempo, teatro religioso, el gran teatro del mundo, Calderón de la Barca, etc. Entonces el profesor no explicaba, es decir, exponía lo que pasaba en las obras de Calderón, hablaba de la Eucaristía, hablaba de cosas así, pero sin explicar previamente a un musulmán lo que era la Eucaristía. ¿Cómo va a hacer para entender el concepto cristiano de Eucaristía? El musulmán ni siquiera conoce, por ejemplo, el ranking, o en fin, las categorías de sacerdotes, a lo mejor que conoce el Papa, pero luego entre el sacristán, el cardenal, el arzobispo, no sé, ahí no hace ninguna distinción. Nosotros cuando éramos pequeños lo llamábamos el rabí de los cristianos. Cualquiera que llevaba una sotana negra era el rabí de los cristianos, pero ahí ya no hacíamos ninguna distinción. Lo mismo con la gramática. La gramática, aquí hay un choque frontal entre dos concepciones muy distintas. A un marroquí le dices el pluscuamperfecto o incluso el subjuntivo y no le explicas lo que significa subjuntivo, ni pluscuamperfecto, ni futuro anterior, es que no forma parte de sus modelos lingüísticos. Por lo tanto, evitar primero toda la terminología gramatical, dejarla aparte, enseñarle la lengua práctica, enseñarle a hablar y olvidarse de las... Eso es una pérdida de tiempo, lo dice un filólogo. Es decir, me estoy tirando piedras contra mi propio techo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y bueno, para terminar, pues quisiera decir pues que vivan las variedades del español, que no nos separan, sino más bien nos nutren y nos unen y nos enriquecen.